Continuamos con más información y justamente esta mañana le hablaremos sobre los problemas físicos y psicológicos que presenta padecer sudoración excesiva, y es por eso que nos acompaña el doctor José Manuel Mier Odriozola, quien es director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Paulina, por la oportunidad de estar aquí. Doctor, ¿cuál es la situación normal de sudoración en una persona? Mira, sudar es una cosa normal que todo el mundo lo tenemos, y es el mecanismo conforme regulamos la temperatura del cuerpo. El problema es que hasta el 4% de la población mexicana padece la sudoración en exceso, y esto condiciona pues muchos problemas de relación interpersonal, incluso laborales, gente que no puede, el gerente que le da pena saludar, autoestima, la gente que suda muchísimo de las axilas, de las manos, de la cara, incluso la gente que se pone roja. Entonces, este es un problema que cada vez la gente lo tiene más identificado y con mayor frecuencia acude a nuestra consulta para obtener un tratamiento, en este caso curativo. ¿Y por qué una persona genera esta sudoración excesiva? Hay una hiperestimulación de los nervios que se encargan de llevar el estímulo nervioso a estas glándulas que producen el sudor. Esos nervios nosotros los tenemos muy bien identificados y van por dentro del tórax. De tal manera que nosotros, con una cirugía que hacemos ya sin anestesia general... ¿Se opera? Se opera. Metemos una cámara de video por la axila y por ahí identificamos el nervio que nosotros queremos tratar y lo bloqueamos. Y de manera inmediata y para siempre dejas de sudar de la región que tú quieres tratar, bien sea axilas, caras o manos, por ejemplo. Usted me comenta que se deja de sudar. ¿Es por completo o...? Por completo. La región que tú quieres tratar, si tú, por ejemplo, quieres dejar de sudar de las manos, te bloqueamos el nervio que va a las manos y las manos dejan de sudar en ese instante y de manera permanente. Pero el proceso de sudoración es algo en el cual estemos desechando toxinas, doctor. ¿No es importante sudar? Efectivamente, y tienes toda la razón en esa observación, pero nosotros no vamos a disminuir la cantidad de sudor, simplemente bloqueamos ese canal de salida. La cantidad de sudor que va a salir por el resto del cuerpo va a ser la misma, y lo que salía antes por las manos o por las axilas se reparte de manera uniforme por el resto del cuerpo. ¿Este padecimiento se da solamente en adultos o también en niños? No, se da sobre todo, se identifica durante la adolescencia y los adultos jóvenes. Conforme van pasando los años, y sobre todo mujeres postmenopáusicas y hombres mayores de 60 años, cada vez sudan menos. Si tú te das cuenta, por ejemplo, los viejitos casi nunca los ves sudados. ¿Esto por qué? Porque al pasar de los años, el estímulo nervioso de estos nervios en concreto va en disminución. Doctor, después de esta operación que usted nos comenta, ¿qué cuidados se deben de tomar? Es una cirugía completamente ambulatoria. El enfermo entra a las 8 de la mañana y a las 12 se va a su casa, de tal manera que la recuperación es inmediata. Si el paciente, yo he tenido enfermos que pues, esa misma noche se van a una cena o a un evento, etcétera, la recuperación es inmediata. Las heridas son mínimas, de 5 milímetros en las regiones axilares, y duelen un poquito, pero se da un analgésico y nada más. La gente, por ejemplo, que no quiere intervenirse, ¿qué cuidados debe de tomar para la sudoración excesiva? Hay múltiples tratamientos tópicos, sobre todo, toallitas, antitranspirantes, incluso inyecciones de Botox, pero son tratamientos temporales. Los tópicos no sirven más que 6, 8 horas, el Botox sirve unos 3, 4 meses, son caros y no son permanentes, hay que estarlos haciendo y haciendo y haciendo. En cambio, la cirugía es, vas un día, te tomas el tiempo de ir, operarte, nos tardamos unos 25 minutos en operarte y el tratamiento es para siempre. Muy bien. ¿Hay tratamientos que prometen la desaparición completa de la sudoración? ¿Esto es recomendable? Si solo es de una región en concreto, está bien. Lo que no puedes es bloquear todos los canales de salida del sudor, porque eso iría en detrimento de tu propia salud. Como decíamos al principio, sudar es un mecanismo normal del cuerpo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo recomendable usar, doctor? ¿Antitranspirante o desodorante? Porque hay alguna diferencia. Sí, hay algunas pequeñas puntualizaciones. Sobre todo los que traen sales de aluminio son los que se recomiendan para el sudor excesivo, ¿no? Porque lo bloquean los canales un poquito más. Pero como te digo, esto es temporal, dura unas 6, 8 horas y posteriormente o hay que volverlo a poner o empiezas a sudar.
¿no? Doctor, en esta temporada de calor, bueno, hemos tenido índices ultravioleta pues muy altos también, el calor aumenta. ¿Qué recomendaciones deberíamos de tomar? ¿Algunas telas especiales? O sea, no necesariamente, evidentemente el calor pues, aumenta el grado de sudoración, pero recordemos que la hiperhidrosis es la sudoración excesiva y esta sudoración excesiva la manifiesta el enfermo con mucho malestar, o sea, con problemas incluso psicológicos, de relación interpersonal, de relación laboral. O sea, la hiperhidrosis es cuando ya te afecta en tus actividades del día a día. Si tú caes dentro de esa categoría, eres entonces el candidato para ser tratado por nosotros. Ya últimamente, doctor, rápidamente una página, un contacto para ir a... Sí, www.institutodecirugíatorácica.com o en Google, José Manuel Mier, nos encuentran ahí sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, doctor José Manuel Mier Odriozola, director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva. Que tenga excelente día.